penetraban todo su cuerpo, para que se cumpla la palabra de Dios del libro de Isaías, capítulo 66, versículo 24, que dice: y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Y en Marcos capítulo 9, versículo 44, donde dice el Señor Jesús: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. En ese momento estábamos horrorizados por lo que estábamos viendo. Habían llamas de aproximadamente 3 a 4 metros de altura, y en cada una de esas llamas había una persona que había muerto e ido al infierno. Y en aquel instante Dios nos permite ver a un hombre que estaba en una paila de esas, volteado boca abajo, su rostro se caía en pedazos y se quedó mirando fijamente al Señor. Y aquel hombre comenzó a clamar, y aquel hombre comenzó a llamar a Jesús y le decía: Señor, ten misericordia, Señor, dame una oportunidad, Señor, sácame de este lugar, Señor. Y el Señor ni siquiera quiso mirarle, sino que volteó la espalda. Y cuando el Señor volteó la espalda, aquel hombre comenzó a maldecir y a lanzar palabras de maldición contra el Señor. Y este hombre es John Lennon, integrante del grupo Los Beatles, un grupo satánico, un hombre que se pensó burlar del Señor, un hombre que dijo que el cristianismo desaparecería, un hombre que dijo que Jesucristo sería olvidado. Pero hoy en día este hombre está en el infierno y Jesucristo está vivo y el cristianismo no ha desaparecido. Y comenzamos a caminar por el borde de aquel lugar, y las almas nos extendían las manos, clamaban misericordia y le pedían a Jesús que los sacase de allí, pero el Señor ni siquiera les miraba. Y comenzamos a llegar a diferentes secciones y llegamos al lugar más terrible del infierno, al lugar más tormentoso, al núcleo del infierno, donde se concentran los mayores sufrimientos que el hombre jamás haya podido expresar. Y allí estaban nada menos y nada más los que habían conocido la palabra de Dios. Allí habían pastores, allí habían evangelistas, allí habían misioneros, allí habían toda clase de personas que habían sido convertidos, que conocían la Biblia, pero que vivían una vida doble. Allí estaban también los que se habían apartado de Dios, y ellos sufrían 1000 veces más que cualquier otra persona, y le imploraban al Señor y le clamaban. Pero la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 10, versículo 26, dice la palabra del Señor: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Aquellas almas estaban allí porque en la iglesia predicaban, en la iglesia ayunaban, en la iglesia cantaban y levantaban sus manos, pero en la calle y en sus casas adulteraban, fornicaban, mentían, robaban, y a Dios no le podemos engañar. La Biblia dice que el que mucho se le da, entonces mucho se le demandará. Allí Dios nos permitió ver a 2 mujeres que habían sido hermanas y cristianas aquí en la tierra también, pero aquellas mujeres no habían vivido una vida recta delante de Dios. Y la una le decía a la otra: maldita, por tu culpa estoy en este lugar, porque tú no me predicaste un evangelio santo, porque tú no me hablaste de la verdad, y por tu culpa estoy aquí en el infierno. Y la una a la otra se injuriaban en medio del fuego, y la una a la otra se odiaban, porque del infierno no hay amor, no hay misericordia, ni hay perdón. Aquí estaban las almas de miles de personas que habían conocido la palabra de Dios, pero sus vidas no habían sido íntegras delante de su bendita presencia. Con Dios no podemos jugar, ni con el fuego del infierno, nos decía el Señor. El Señor nos dijo en ese entonces, en ese momento, nos dijo: hijos, todo el sufrimiento de la tierra unido en uno solo no alcanza a compararse con el que menos sufre aquí en el infierno. Y si eso es el que menos sufre, ¿cómo serán los que más sufren, que fueron los que conocieron su palabra y se desviaron? En ese momento el Señor nos dijo también que con el fuego del infierno no se jugaba, que con el de la tierra se podía jugar, pero con el fuego del infierno no. Y allí empezamos a caminar por diferentes lugares, y el Señor nos iba mostrando a muchas personas, y entre aquellas personas vimos que cada una de ellas tenía aproximadamente 6 castigos diferentes. Allí las almas eran atormentadas por demonios y por toda clase de castigos. Uno de esos castigos terribles era su propia conciencia, que les decía: acuérdate cuando te predicaron, acuérdate cuando escuchaste la palabra, acuérdate cuando te hablaron del infierno y tú te reíste. Y su propia conciencia para ellos era un tormento, al igual que los gusanos que recorrían todo su cuerpo, al igual que el fuego consumidor que está alterado en miles y miles de grados de calor. Esa es la recompensa que el diablo tiene para todos los que le buscan y para todos los que lo siguen. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 21.